Continuando con nuestra temática de inversores, entonces vamos a comenzar a trabajar los inversores multinivel. Entonces, de acuerdo a la consulta que se había dejado la semana pasada, espero que hayan investigado e indagado un poco más en relación a qué son los inversores multinivel. Entonces, nosotros con el inversor que trabajamos, el de puente, en este caso un puente de IGBTs, sencillamente podíamos tener un inversor de máximo 2 niveles, ¿sí? Ya con las tipologías que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a observar que entre mayor nivel tenga nuestro inversor, ¿sí? Entonces va a ser directamente proporcional a la señal de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor nivel tenga nuestro inversor, va a significar que la señal de salida del mismo va a tender a ser una señal AC con muy bajo componente en DC. Entonces, esto nos va a garantizar que la parte siguiente al inversor, es decir, el filtrado de esa señal, pues va a ser mucho más sencillo, por lo que su componente en DC va a ser muy bajo, es decir, que la forma de onda que vamos a obtener de nuestros inversores multinivel, pues va a tender a ser más de naturaleza AC. Entonces, aquí ya estamos observando, quiero que tengan en cuenta acá este tipo de inversor. Entonces, aquí tenemos, en esta parte tenemos el puente de IGBTs que estuvimos trabajando ya previamente para inversores de 1 y 2 niveles. Entonces, observemos que la diferencia en este tipo de inversor, perdón, es que sencillamente ya tenemos es un conjunto de dos puentes de IGBTs. Entonces aquí tenemos lo relacionado al puente de IGBTs número 1 y el puente número 2 de IGBTs. Entonces, a diferencia de la simulación que estuvimos trabajando en las 2 semanas pasadas, entonces aquí tenemos que tenemos ya una relación en cascada de este puente con este puente. Entonces tenemos un puente 1 y un puente 2. Y observen que la disposición de los switches está considerada de la misma manera. Entonces, en el nodo que vamos a tener acá y acá es donde vamos a tener como tal la salida de la carga. Entonces observen que la única diferencia es que acá nosotros estamos también conmutando para cada puente una fuente. Es decir, digamos que este sería también un, un problema o una de las retos adicionales que nos va a presentar este tipo de inversores multinivel, que cada sección de puente de semiconductores de potencia necesariamente necesita su propia fuente de C. Entonces observemos para a este inversor de 3 niveles, entonces para cada puente necesitamos 2 fuentes de C, ¿sí? A diferencia del que estuvimos trabajando de 1 y de 2 niveles, que sencillamente necesitamos una fuente de C. En este caso aquí, cada puente necesita su fuente de C. Adicionalmente, espero que puedan observar acá en la gráfica, ¿sí? Esta es la tipología del inversor de 3 niveles, como les decía. Entonces, ¿qué más debemos necesitar o tener en cuenta? Entonces, aquí ya les voy a mostrar el documento de donde se tomó esta información, que es como tal un artículo. Y entonces en el artículo aquí nos están describiendo cómo es el orden de la activación o de la secuencia de cada uno de los IGBTs. Y de igual manera nos van indicando cuál va a ser el voltaje que tenemos a la salida de la conmutación. Entonces observemos sencillamente, tenemos desde S11, S21, S31 y S41, que esos cuatro switches son los que componen nuestro puente inversor número 1, es decir, este. Entonces observen, S11, S21, S31 y S41.
Y por otro lado tenemos los interruptores que nos van a relacionar el puente inversor número 2 desde S12 hasta S42, es decir, los interruptores de estado sólido que vamos a tener en esta parte. Entonces, para obtener una forma, una forma de onda de este tipo, es decir, con este puente, qué pena acá que es que no tengo el mouse. Entonces, ¿cuál es el objetivo del puente, de estos dos puentes que nos van a formar este inversor multinivel? Es decir, que cada vez la señal de salida tienda a tener mayor naturaleza AC. ¿Claro hasta aquí lo que estoy tratando de explicar, muchachos? Sí, señor. Sí, entonces vuelvo y repito, el objetivo de armar estos puentes, estas cascadas de puentes, es que cada vez nuestra señal va a tener más forma, ¿sí? Más forma AC en la señal de salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué niveles de voltaje estamos obteniendo? Vamos a obtener voltajes de cero, es decir, en un momento en el cual los 4 IGBTs van a estar totalmente apagados, que es cuando vamos a tener el cruce por cero de nuestra señal AC, es decir, en este intervalo, en este y en este, así sucesivamente, cada vez que haya cambios de semiciclo o que la señal cruce efectivamente por cero, ¿sí? Ya después, para obtener BDC medios, es decir, BDC hace referencia a una de las fuentes DC que hay en cada uno de los puentes. Entonces, aquí en este nivel vamos a obtener la mitad del voltaje de una de las fuentes de cada uno de los puentes, ¿sí? Y vamos a obtener también el voltaje negativo, BDC medios positivo y BDC medios negativo, y tanto BDC positivo como negativo. Entonces, esta señal de salida, ¿cómo la vamos a obtener? Esta sencillamente la obtenemos es conmutando sincrónicamente todos los 8 IGBTs que componen nuestros dos puentes. Entonces, ¿cuál es la secuencia para conmutar nuestros IGBTs para que tengamos esta señal de salida? Entonces, la secuencia que nosotros debemos cumplir es esta que está descrita en esta tabla. Entonces, para cuando la señal de salida cruza por cero o es de 0 voltios, entonces observemos que todos los switches, es decir, en este caso, todos los IGBTs deben estar en qué? En cero. Y efectivamente, debemos garantizar que todos estén en algún punto, ¿sí? De su conmutación, todos deben ser cero para garantizar el 0 voltios. Entonces, aquí observen que la secuencia que estamos obteniendo es la misma que vemos aquí para obtener la gráfica de salida. Entonces comienza 0, BDC medios, ¿sí? Y llega hasta BDC. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos acá el primer intervalo del semiciclo positivo, perdón. Es decir, aquí tenemos de 0 a 90 grados, que es lo que nosotros habíamos manejado con PSIM, ¿sí? Aquí comenzamos a obtener, muchachos. Entonces aquí tenemos de 0 a 90 grados y des en cuenta que aquí en la misma proporción nos comenzamos a devolver. Es decir, tenemos ya, vamos a comenzar de 90 grados, comenzamos a obtener el semiciclo de 90 a 180 grados. Entonces aquí tenemos de 0 a 90 grados y paulatinamente comienza nuevamente. Aquí ya comenzamos más o menos a 140, ¿sí? ¿Sí? Y aquí ya hasta 180. Claro, hasta aquí, muchachos, a lo que voy. Es decir, aquí vamos a obtener una forma de onda del semiciclo positivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cumplir esta secuencia de conmutación de todos los IGBTs que componen nuestro circuito. Entonces, observemos, para cero, como les decía, todos deben estar apagados. Para BDC medios, ¿sí? Es decir, para obtener este intervalo únicamente, ojo, este intervalo únicamente, ¿sí?
entonces cumplimos esta segunda condición. Entonces voy a tratar de resaltarla acá entonces. Para el primer semiciclo, para el primer intervalo, perdón, del semiciclo positivo, ¿sí? Si se dan cuenta entonces, para BDC medios, para BDC medios, entonces, qué pena que acá no soy experto en utilizando estas herramientas, entonces, conmutando o cumpliendo esa secuencia, obtenemos este intervalo. Y así, a medida que vayamos cumpliendo todos esos intervalos, vamos obteniendo esta forma de onda. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, sencillamente, espérenme aquí un momentico. ¿Sí? Entonces, con esta secuencia, es decir, para BDC medios, entonces, ¿cuál es tu activo? S1, activo. S21, apagado, apagado. S4, activo. Es decir, solo para esa porción de semiciclo estuvo trabajando S1 y ¿cuál otro? S11 y ¿cuál? S41. Es decir, ¿cuáles IGBTs, muchachos? Perdón que es aquí. Estos dos, ¿cierto? Este y este. Si se dan cuenta que la sincronización de los IGBTs debe ser la misma que nosotros estuvimos trabajando para nuestro inversor de las clases pasadas. Entonces, observen sencillamente, para BDC medios, ¿está activo cuál? Estos dos. ¿Mm? Para BDC, entonces observen que aquí ya la cuestión cambia. Entonces aquí debe estar ¿cuál? Activo S11, ¿sí? S41, es decir, estos dos, nuevamente observen que acá se vuelve a cumplir la secuencia y ya para, perdón, y ya entonces para cumplir la secuencia de BDC, entonces observemos que adicionalmente, ¿cuáles debo tener activos? Entonces, del segundo puente, ojo porque ya saben que estos cuatro hacen referencia al segundo puente. Entonces, aquí ya comienzan a activarse los IGBTs del segundo puente inversor. Entonces, tenemos que va a estar activado S21 y S42. Entonces, vamos a ver cuáles son esos dos. ¿Cuáles eran, muchachos? S42 y S12, ¿sí? Sencillamente tenemos acá que estamos, pero hago un poquito más pequeña la imagen para que es en este caso. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, observemos. Para BDC, entonces tenemos, este es S11, S1, S41, S12 y este es S42. Es decir, para que obtengamos los 90 grados, es decir, el intervalo del máximo voltaje, es decir, de ver este voltaje, ¿sí? Entonces debe estar activo y este dos. ¿Sí se dan cuenta que es la misma relación del puente 1 al puente 2? Claro, ¿está bien, muchachos, o no? ¿O hay alguna duda hasta el momento? No, sí, señor, claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ya observen que aquí ya tenemos, en este caso, aquí logramos obtener estas, ya con esos tres intervalos, obtuvimos 0, BDC medios y BDC. ¿Listo? Entonces ahora la secuencia nos va a seguir mostrando es, ¿qué? ¿Qué nos va a seguir mostrando? Entonces ahora las siguientes dos secuencias nos van a mostrar es que cuando tenemos nuevamente BDC, pero observen que ya nos tenemos es que regresar, es decir, tenemos que invertir el BDC que obtuvimos en este nivel, ahora nos toca regresarlo, es decir, regresar
esta secuencia. Entonces debemos cumplir este intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Necesitamos devolvernos nuevamente a menos BDC medios, es decir, obtener el inverso de este. Entonces, esta es la secuencia de activación de cada uno de los IGBTs. Entonces, observemos que para este caso únicamente están ¿qué? Activos S21 y S31, es decir, estos dos, únicamente estos dos, ¿sí? Entonces, esos dos, ¿sí? Aquí yo estoy suprimiendo un paso, ¿se acuerdan que les había hablado ya en clases previas? Es decir, ¿qué pasa cuando están activos estos dos únicamente? Hagamos el análisis por esto. Entonces, si yo en estos dos puentes, ¿sí? Solo está conduciendo están conduciendo esto, es decir, esto está abierto, esto está abierto, esto está abierto, abierto. Es decir, todo este puente estaría abierto, ¿sí o no? ¿Me escuchan o no? Ya me estoy asustando que se me desaparecieron. No, sí, 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 ingeniero. Sí, 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 sí. Ah, bueno, bueno, ya me estaba preocupando. Entonces, para menos B de C medios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a circular la energía en estos dos puentes si yo únicamente tengo conduciendo S21 y S31? Es decir, estos dos, ¿sí? ¿Mm? Entonces, el voltaje ¿por dónde iría? Es decir, ¿cómo sería el voltaje acá en nuestra carga? Entonces, sencillamente, no sé si es que me estoy enredando mucho o no me están poniendo atención. Entonces, lo que vamos a obtener en este caso es que vamos a obtener únicamente la mitad de voltaje en relación a la fuente de salida. ¿Sí? Es decir, vamos a obtener únicamente este semiciclo y el siguiente intervalo nos va a dar este siguiente intervalo. ¿Sí? Es decir, vamos a obtener únicamente esto. Entonces, aquí lo que debemos garantizar es cumplir esta secuencia. Ya para obtener el menos B de C, sí, total, es decir, este, este semiciclo. Entonces, aquí la cuestión es que se saltaron, digamos en este cuadro, ya les muestro por qué, aquí se saltaron ya directamente a conmutar el voltaje negativo. Es decir, cuando recuerden que ese voltaje negativo nosotros lo debemos tener en cuenta es cómo es que entra el voltaje en nuestra carga desde el punto de vista de más del voltaje positivo que va a llegar por este puente acá y por el voltaje negativo que va a llegar acá por este segmento. Es decir, cómo va variando la llegada, si entra de aquí de más a menos o de más a menos en este sentido. ¿Sí se acuerdan lo que habíamos hablado en las clases pasadas del inversor? ¿O no se acuerdan, muchachos? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, si observan que sencillamente aquí lo primero que se hizo fue que conmutar todo este puente, ¿sí? Para obtener la porción de semiciclo positivo. Ahora lo que hay que hacer es nuevamente invertir los intervalos para que se complete el semiciclo negativo. Si se dan cuenta acá, cómo es que vamos aquí invirtiendo. Entonces, esto es lo que principalmente, ¿qué? Nos invierte el puente de IGBTs que tenemos en la parte superior. Es decir, toda esta parte que tenemos en este puente. Ya la conmutación del puente número 2, ¿sí? Es lo que nos va a dar, es lo que nos va a dar la conmutación del semiciclo negativo y ahí se comienza a repetir, ¿sí? Entonces, con esta relación voy a mostrarles ahora qué hice yo pues para debidamente simular todo esto. Entonces, lo que yo hice fue tomar esta tabla, ¿sí? De cómo es que va de la secuencia de switcheo de cada uno de los IGBTs y sencillamente lo pasé a, ¿cómo creen ustedes o qué sugerirían ustedes
para que nosotros pudiéramos simular esta secuencia de switcheo como tal en PSIM. ¿Qué sugerencias me darían ustedes? A ver. Pues yo lo tomaría con los grados, pues todos a la misma frecuencia, pero en los grados, el primero, el S, ¿el qué? El 1 y el 4 respectivamente, que se active en los 0 grados. Y el otro que se active a los 45 grados y se desactive a los, no, a los 135. Ok, Pero con un bueno. generador de pulsos, Señor, ¿no un generador de pulsos? algo así, pero digamos como lo está exponiendo Mario, pues, perdón, Carlos, es digamos como una manera en la cual se puede hacer. Entonces, no sé si alcanzan a observar aquí mi super gráfica, si la ven bien. Sí. Ay, disculparán que es que estando aquí en casa y uno deja por ahí a veces los apuntes y por aquí hay pequeñines que a veces llegan y hacen, lo toman como otras obras de arte, ¿sí? Entonces, les pido disculpas, pero bueno, ahí se entiende, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Esa misma... Entonces, como les venía diciendo, aquí yo hice este súper gráfico, mejor dicho, HD, en el cual, ¿qué Qué lo buen que... meme, profe. Señor, Qué buen meme. ah, sí, 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 menos mal, menos mal. Yo también soy experto en hacer memes, no crean. No, mentiras. Sencillamente, ¿qué fue lo que hice, muchachos? Yo tomé, o sea, lo que hice fue invertir, digamos, en la tabla. Sí, bueno, recuerden que en la tabla que estábamos viendo de la secuencia de activación estaba al revés. Teníamos en esta parte, bueno, aquí activo mi marcador para que ustedes sepan que estoy mostrando. En el diagrama que estábamos viendo del artículo de la tabla de secuencias, aquí tenemos esto que yo puse acá en la parte izquierda, lo que estoy indicando es decir, los switches o los IGBTs en este caso, en la tabla estaban indicadas aquí no como, no como, filas, sino como columnas, ¿sí se acuerdan? Entonces, yo lo que hice fue invertirla, pues bueno, ojo porque eso depende de la lógica, como cada uno asocia esa tabla de switcheo. Entonces, yo para pasar esa secuencia de switcheo de los IGBTs, pues yo o sea, para mí me quedó, fue más fácil entenderlo de la siguiente manera. Entonces, aquí, ¿qué puse? Aquí puse el nombre de cada switch y aquí lo que hice sencillamente para simularlo debidamente en PSIM, ¿qué fue lo que hice? Tomé cada intervalo, ¿sí? Sí, los intervalos que estaban definidos ahí, que eran en un total de ¿qué? De 5 intervalos. Entonces observen que aquí puse 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 intervalos que hacían referencia a las 5 secuencias. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo 0, BDC medios, BDC, menos BDC medios y nuevamente 0, ¿cierto? Ojo, no estoy diciendo que este esté así, sino que pues aquí me faltó como tal colocar el nombre de cada uno. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Entonces, toda esta sección es lo relacionado a que 0 voltios, BDC medios, perdón. Vuelvo y repito, 0, BDC medios, BDC, todo esto es lo de BDC, todo esto es lo de menos BDC medios y nuevamente obtengo 0 voltios. ¿Claro está ahí o no? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, sí, aquí estas gráficas súper poderosas. Bueno, entonces, sencillamente, como tengo 5 intervalos, ¿yo qué hice? Entonces, ustedes me van a ayudar a analizar si el procedimiento que yo utilicé para simularlo en PSIN fue el adecuado o no, o faltó algo. Ya vamos a observar la simulación que yo obtuve. Entonces,
¿Qué hice? Sencillamente, pues como eran 5 intervalos y como empecé con el gating block, nosotros activamos nuestros IGBTs o nuestros MOSFETs es de 0 a 360 grados, entonces lo que hice que fue tomar el 360 y lo dividí entre ¿cuánto? Lo dividí entre 5, ¿cierto? Entonces, dividiendo 360 entre 5, obtenemos que nos da ¿cuánto? 72, ¿sí? Entonces, lo que hice fue tomar cada intervalo de incrementos ya 72 grados hasta obtener los 360 grados, ¿sí? Entonces, como les digo, tomé tal cual los switches. Entonces, aquí dice también, si ven, esta super gráfica donde me indica cuál era la posición de cada uno de los switches en los puentes, ¿sí? Entonces, ahora voy a pasar, claro, esa parte, entonces ahora voy a mostrarles como tal la simulación. Espérenme aquí un momento. Ya les muestro la simulación. Espérenme un momento, muchachos, que no me quiere abrir. Ah, listo, ahora sí, ya. Bueno, entonces, ahora sí. Ya saben que tienen que tener paciencia. Entonces, ¿qué hice sencillamente, muchachos? Entonces, hice como tal la simulación, pero ojo, porque ustedes aquí me tienen que ayudar a hacer un trabajo adicional. Monté el puente, los dos puentes inversores con sus respectivos IGBTs y con sus respectivos gating blocks. Y aquí pues también tengo lo relacionado a la carga. Y como les decía, entonces, de acuerdo a lo que yo obtuve en mi supergráfico, entonces aquí sencillamente yo le iba indicando de cuánto a cuánto, el número de puntos en el gating block y de cuánto a cuánto me debía ir simulando, ¿cierto? Disparando ese IGBT. En este caso, entonces, él solo me lo activó de 72 a 216 grados. Vamos a corroborar si efectivamente, de acuerdo a la gráfica que yo hice, pues si tiene sentido eso que les acabé de mostrar. Perdón. Perdón, que es que aquí tengo varias ventanas abiertas. Ya. Entonces, vuelvo y les comento. Vamos a analizar únicamente el caso del switch 1-1, que era el primero en la superior izquierda del semiciclo positivo, es decir, el 1-1. Entonces, de acuerdo a la secuencia que yo tomé del artículo que estábamos estudiando, entonces observemos, aquí yo tenía, efectivamente, pasa de 0 a 1 en cuanto, de 72 a 216 grados, que me dio acá, ¿sí? Entonces, eso fue lo que yo hice. Entonces, en cada gating block de cada uno de mis MOSFETs, pues yo iba asociando de acuerdo a la secuencia que me dio la tabla que estamos estudiando. Entonces, aquí yo, por ejemplo, observemos el S42. En el S42, en teoría, aquí debería estar disparado únicamente de 144 grados hasta 216 grados. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en mi switch 4.2, ¿sí? Que era ¿sí lo están observando o no?
Sí, Inge. Entonces, el Ingeniero. 4.2, que es este, es decir, el número Señor. 4 del puente 2, entonces únicamente iba a conmutar de 144 a 216. ¿Sí? Entonces, yo ya ahí configuré cada uno de los puentes, ¿sí? Cada uno, perdón, de los gating blocks de mi puente, tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo. Pero entonces aquí la particularidad que ustedes van a observar es en relación a la simulación. Esperen, ya les comparto la ventana de la simulación. Entonces creo que ustedes aquí ya la pueden ver. Entonces, aquí observen. En rojo está la corriente, pues que es muy pequeña, pero por lo que no la tengo, no tengo conectada la salida del inversor a un transformador ni nada, entonces pues, me da una corriente muy baja. La que quiero que vean es el voltaje de salida, que en este color, en este caso está de color ¿qué? Verde, ¿cierto? Entonces voy a graficar aparte. Voy a graficar acá el voltaje de salida. ¿Qué ven ustedes que estamos teniendo como tal en el voltaje de salida? A ver, muchachos, ¿qué observan Los ustedes? intervalos, ¿no? Lo que lo mostró. Señor, Los intervalos que nos mostró, ¿no? ¿cómo por favor repite? Señor, que es que no lo escuché. Los intervalos que nos mostró Inge. Sí, entonces aquí lo que quiero que vean es, de igual manera, pues otra cosa que se me olvidó decir, las fuentes a las cuales está conectada cada uno de los puentes están a un voltaje de 10 voltios, ¿sí? Entonces observen que aquí vamos a tener, si observan que el voltaje entra de igual manera, los puentes, perdón, del inversor comienzan a conmutar. Si se dan cuenta que aquí los comenzamos a conmutar y efectivamente comenzamos a obtener una señal de tipo AC. ¿Sí se dan cuenta? Pero entonces, ahora mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué creen que debemos tener en cuenta para que efectivamente la señal de salida, o sea, con el análisis que yo hice de ese puente, de este inversor, entonces, supuestamente, según el artículo, la gráfica me debería dar así? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué diferencia? Aquí por eso me tomé la tarea de poner acá en este documento en Word ya como tal. O sea, eso que tengo acá, perdón, esta es la gráfica que está como muestra en el artículo de donde tomamos la secuencia de los interruptores, los IGBTs, y de la gráfica de salida y de el circuito de cascada multinivel. Entonces, esta es la gráfica que se obtiene del artículo y esta es la gráfica que yo estoy obteniendo en PECIM. Entonces, ¿qué alcanzan a analizar ustedes de eso? Que no se alcanza a notar bien cuando el voltaje es la mitad, y que hay un momento que dura como más largo el tiempo, el voltaje en ser. Que no está Ma- centrado el voltaje como tal, ¿no? Como en la gráfica. Entonces, ahí los dos tienen razón. Entonces, digamos que, pues aquí yo tengo, o sea, grafiqué. Esperen, vuelvo a sacar la gráfica nuevamente, muchachos, porque acá esa no era la que yo debería. Espérenme acá un momento. Esta ahora sí es la gráfica que acabamos de, pues observen que es la misma gráfica, ¿sí? Sino que en la anterior yo tenía, o sea, había graficado era que la corriente, pero en esta como tal
observen que ya estoy graficando, es el voltaje. A lo que voy es con lo siguiente, muchachos. Ya digamos como tal, como voltaje de salida en nivel AC, observen que ya estamos teniendo los 20 voltios del semiciclo positivo y los menos 20 voltios del semiciclo negativo. ¿Claro hasta ahí o no? O sea, efectivamente, como les decía, acá que no les alcancé a mostrar, entonces por eso les decía, mire, el valor de las fuentes que está asociada a cada uno de los puentes inversores es de 10 voltios, ¿sí se dan cuenta? 10 voltios y 10 voltios. Entonces, ¿qué consideran ustedes que hace falta para que yo efectivamente pueda tener como tal la gráfica de salida que me indica el documento que estamos trabajando? Es este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sencillamente aquí nos está faltando, o sea, este intervalo de menos BDC medios y el intervalo de BDC medios, es decir, BDC positivo y BDC negativo, es el que se está saltando, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿O estoy equivocado? ¿O será que es el de menos BDC y BDC es el que nos está No, confundiendo la el que no secuencia? nos está mostrando es el de BDC medios. No nos está mostrando el BDC medios. Entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes ahora tienen pendiente? Entonces, ustedes tienen que eh, trabajarle a la secuencia únicamente. Entonces, ojo, porque acá yo estoy tomando la secuencia, ¿sí? O sea, únicamente estoy tomando el semiciclo positivo. Entonces, para que consideren, entonces, consideran que es necesario repetir nuevamente la secuencia, pero ya para conmutar este, ¿o qué sugieren ustedes que deberíamos hacer con respecto al análisis de este inversor que estamos haciendo? A ver, muchachos, escucho sugerencias, tranquilo que aquí estamos es para eso. Inge, una pregunta, ¿será que su merced me podría dejar ver de nuevo las gráficas? ¿Cuál de De todas? la que su merced hizo, el análisis que hizo. Ah, se llama la supergráfica, Carlos. ¿Cómo así que la Qué gran? pena, Inge. No. Entonces, aquí, o sea, mientras Carlos las va analizando y yo les voy comentando otra situación. Aquí, obviamente, es necesario, aquí yo solo estoy tomando la secuencia de disparo para medio ciclo, es decir, para el medio semiciclo. ¿Qué quiere decir? Aquí yo no simplemente debo garantizarle, aquí yo solamente estoy conmutando como tal lo relacionado al semiciclo positivo. Entonces, aquí, ¿qué necesitaríamos? Aquí no solamente necesitaríamos, ¿sí?, estos 5 intervalos, sino que debemos hacer ese que, el doble, es decir, garantizar que este nuevamente se cumpla. Es decir, esperen, aquí pongo el apuntador. ¿Sí? Entonces, observemos, aquí nosotros, para ya completar la gráfica que nos indica en el artículo, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos completar este ciclo así, ¿sí? Es decir, dura vamos a llamarlo así, un ciclo bajo, 2 alto, 2 bajos, ¿sí? Y entonces nuevamente entra a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que antes de este habían 2, ¿cierto? Entonces, si aquí este nuevamente lo vuelvo a activar, entonces lo que debo garantizar es toda esta secuencia nuevamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí está 2 en bajo y en alto debe estar nuevamente 2, ¿cierto? 2 nuevamente en bajo. Entonces, en este caso, con mi gráfica serían ¿cuánto? 4 cuadros. ¿Sí? Entonces, 4 en alto, nuevamente baja y nuevamente 2 en bajo. Y ahí sí se tiene toda la secuencia completa, tanto del ciclo positivo como del ciclo negativo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer con eso? Ya tengo, o sea, ya no tendría 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, sino que ya tendría 10 intervalos, es decir, completando la gráfica, ¿cierto? Ya con mis 10 intervalos, entonces ya debo tener como tal la gráfica completa de mi inversor de 3 niveles, ¿sí? Entonces, ahí ya ustedes no tendrían que tomar los 5, sino tomar de los 10 intervalos, esos 10 dividirlos entre 160 y hacer ¿qué? Entre 360 se divide entre 10 y ya tendrían intervalos de ¿cuánto? De 36 grados, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes van a hacer esa prueba y me van a mostrar las simulaciones y demás consideraciones que consideren pertinente para el debido funcionamiento. Vuelvo y repito, aquí la idea es hacer un inversor de 3 niveles, pues si quieren consultar otra fuente o eh, otro diagrama, otra tabla de secuencias, pues están en toda libertad de hacerlo. ¿Listo? Listo, Inge. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. Pues muchachos, la verdad ya Sí, tengo señor. inclusive también lo relacionado a la simulación del inversor al inversor de 5 niveles, pero quiero, o sea, no sé si lo trabajamos de una vez o vamos con calma. Primero salimos de lo relacionado al inversor de 3 niveles y posteriormente trabajamos el de 5 niveles. Muchachos, No sé, Inge, pues como, no sé, no sé cómo. Dije una pregunta, en tal caso que se haga cada uno por aparte, ahí toca hacer 2 informes. pues, no, pues digamos que ahorita para esto sería Solo la simulación, simulación, ¿sí? pues digamos que para esta sección, lo que vamos a trabajar de aquí en adelante es los inversores y de acuerdo al diagrama y a lo que simule cada uno, digamos que lo que voy a hacer ya de aquí en adelante a manera de socialización y de sustentación es, digamos, listo, hoy expliqué lo de 3 niveles y para, pues el viernes como es festivo no hacemos clase. ¿Sí hacemos clase o no, muchachos? Dije, es que yo tengo que viajar. Ah, y usted sabe que está prohibido viajar. Bueno, entonces vamos a respetar los festivos. Entonces, por ejemplo, este viernes no tenemos clase porque ya es 1 de mayo. Entonces, el lunes, o sea, Queda mejor dicho, para no trabajador. extenderme tanto, la idea es que ya no me voy a poner a pedirles informes ni videos, sino que en las horas que tengamos de clase, cada uno va a tener no sé, 5 de a 10 minutos para que socialicen ante todos de cada uno de los inversores que estemos asignando y trabajando, ¿sí? De tal manera que algo muy parecido a lo que hice yo, entonces sencillamente comienzan a mostrar los planos, los circuitos, los diagramas, las tablas de secuencia, la simulación en PSIM y las gráficas y la explicación de las gráficas. Pero ya, digamos que en vivo y yo voy a ir calificando eso es en vivo. ¿Listo? Listo, Inge. Bueno, entonces, para que vayan, sencillamente para que vayan eh, mirando, entonces, por ejemplo, aquí tengo el inversor. Si están observando ahí la gráfica, muchachos. Sí, sí, señor. Entonces aquí tengo el inversor ya de 5 niveles. ¿Sí están viendo la simulación o no? Bueno, no, hasta ahora el circuito. Entonces, por ejemplo, ustedes también van a consultar, o sea, antes de que nos me eh,
me confunda más. Entonces, ya saben qué es lo que hay que trabajar para el inversor de 3 niveles. ¿Listo? Entonces, ya de igual manera, la información de la clase de hoy voy a subirla a la plataforma entre hoy y mañana. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a trabajar ya en la próxima clase sería lo relacionado a el inversor ya de 5 niveles, ¿sí? Entonces, en este inversor de 5 niveles yo estoy tomando una tipología la cual funciona únicamente con 7 MOSFETs, ¿sí? Entonces, observen ustedes, bueno, aquí hay un problemita de una conexión, pero ya ahorita arreglo eso, ¿sí? Pero sencillamente esta es la tipología de este tipo de inversores, en el cual pues únicamente se utilizan 7. Y de igual manera, como les estoy explicando el de 3 niveles de esta clase, yo pues de acuerdo a la tabla de secuencia, construí la gráfica del switcheo de cada uno de los MOSFETs y de igual manera pues entonces de ahí tomé todo lo relacionado para saber cuáles eran, en este caso, los ángulos de disparo de cada uno de los MOSFET. Entonces, por ejemplo, este MOSFET S5, entonces necesitaba, observen que aquí ya vamos como tal a tener ya con 2 niveles. Entonces, por eso les decía, para el de 3 niveles que ustedes van a trabajarle, entonces, obviamente ya no solamente con 2 niveles de disparo. Entonces, ya aquí nos toca dar 4 para completar la secuencia completa para semiciclo positivo y para semiciclo negativo de la salida de mi carga. En este caso, esta resistencia es mi resistencia de carga de mi inversor. Entonces, por ejemplo, observemos el switch el switch número 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este también tiene 4, el switch 4 tiene 4, ¿sí? Y el caso particular es este MOSFET, el 7. Entonces, observen que aquí yo ya estoy utilizando a 32 niveles de conmutación, ¿sí? Entonces, precisamente, eso es ya en la próxima clase les muestro cuál es la secuencia que yo estoy utilizando para obtener ya como tal este tipo de gráficas. Se están observando acá, ya para obtener un inversor de quinto nivel o de 5 niveles. Eso es de acuerdo a como lo quieran ver. Entonces, si observan acá, pues aquí todavía hay una falencia. Observen que en el semiciclo positivo si observamos que estamos obteniendo más o menos unos 17 voltios, pero acá en el semiciclo negativo estamos llegando apenas hasta unos menos 6 voltios, ¿sí? Pero sí se dan cuenta que aquí se observa de manera mucho más suave la señal AC de salida. ¿Sí, sí se dan cuenta, muchachos? Sí, señor. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, por eso les decía, entre más niveles tenga nuestro inversor, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener es más muestras, es decir, que cada vez vas a tener un mayor componente AC. Pero bueno, entonces aquí me estoy adelantando entonces a lo de la próxima clase. Entonces, ¿les parece que así vamos bien o hago de una vez la explicación de este? Dije, pues yo creo que así está bien. Así está bien, sí, Inge. Estos muchachos tan colaboradores. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Entonces, trabajenle al inversor de 3 niveles. Yo voy a subir el video, voy a subir todo el material que estamos trabajando hoy, pero lo que ustedes van a encontrar en muchos documentos es sencillamente algo de ese tipo, muchachos. Sencillamente, ustedes van a encontrar muchos documentos, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí les muestro este acá, este es el paper o el artículo que yo tomé de referencia para construir un inversor multinivel con puentes H en cascada híbridos, pero digamos que aquí el que se simula como tal en este documento es de 9 niveles, pero acá ellos se toman la tarea de explicar uno de 3, de 5 y de 9 niveles, ¿sí? Entonces yo tomé la referencia
de este documento, ¿sí? Entonces por acá, de acá. Entonces acá no dice, pero aquí me puse a leer el documento y aquí sencillamente obtuve, de aquí fue donde yo, perdón, de acá fue donde yo tomé el circuito. Entonces, por eso los invito a este material también lo voy a subir. Entonces aquí yo fue donde tomé de referencia el circuito. Entonces aquí tomé de referencia el circuito, como les decía, aquí explican de varios niveles. Entonces aquí yo tomé de referencia el de 5 niveles, ¿sí? Y entonces, pero, por ejemplo, este ya es la gráfica de salida de uno de 9 niveles. Entonces, ¿cómo hace uno también para saber cuántos niveles eh, tiene dicho inversor? Entonces, uno también se referencia es en la cantidad de escalones. Si se dan cuenta, si nosotros contamos de acá hasta acá de escalones, ¿cuántos tenemos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Cuántos escalones tengo de pico a pico en esta gráfica? 8. Ojo porque hay que contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces tiene, este ya es la gráfica del inversor de 9 niveles que ellos estaban trabajando. Entonces, esta, por ejemplo, ya la secuencia, observen que acá está en la tabla de la secuencia del switcheo. Entonces, aquí tenemos cada uno de los MOSFET que están trabajando en el circuito. Y si se dan cuenta que aquí tenemos todos los niveles. Entonces, por ejemplo, acá se trabaja de 0 hasta 96 voltios positivos y 96 voltios negativos de cada uno. Entonces, observen que la información que ustedes encuentren, es decir, yo no me voy a poner a limitarlos a pasarle las tablas de switcheo ni nada, sino quiero que ustedes también investiguen por sus medios diferentes tablas de switcheo para ver cuál nos da una salida más suave a nivel AC. Sí, pero des en cuenta que uno de los objetivos es obtener las tablas de switcheo, pasarlas a grados como lo vamos a manejar en PSIM y ya y hacer la conmutación de nuestros ¿qué? De nuestros, en este caso, nuestros MOSFETs, perdón. Claro, hasta acá entonces lo que quiero que estudien. Entonces, por ejemplo, este artículo lo estudiaremos a fondo la próxima clase. Entonces, algo que me gustó muchísimo de este artículo es que observen que acá ya comienzan a explicar paso a paso cada uno de los niveles. Entonces, para 24 voltios, entonces está activo S4, ¿sí? Y S7. Entonces, efectivamente, entonces tienen activo este y este, ¿sí? Es decir, solamente estos dos. Y aquí nos explican de dónde salen esos 24 voltios. Entonces, sencillamente, tenemos acá que el flujo va a ser D más 24. ¿De dónde salen esos 24? Observemos que está delineado. Esperen, hago más zoom. A ver si... Demasiado. Bueno, vuelvo y repito. De acuerdo a la tabla que me entregan en el artículo, para obtener más 24 está activo S4, ¿sí? Y S7. Entonces, observe, en este caso, S4 es este y S7 es este. Listo. Entonces, observemos el flujo de energía por dónde va. Entonces, observemos que está delineado en negro cómo es el flujo de la energía. Entonces, cada vez que nosotros obtengamos flujo en este sentido, por la polaridad de esta batería, tenemos es de más a menos en la carga, ¿sí? Más a la izquierda, menos a la derecha. Entonces, aquí observemos que en negro está delineado cómo fluiría la corriente eléctrica a través de que del MOSFET, ¿sí? Del diodo antiparalelo que está con este MOSFET y acá con este interruptor y se cierra. Entonces ahí quedan los más 24 voltios que nos dicen acá. Ya después pasan a qué? A los más 48, ¿sí? Entonces acá está activo S4 y S5, ¿sí?
Entonces observemos que en S4, S5 es decir, están activos únicamente estos dos. Entonces aquí cuando tengamos activo este, entonces va a fluir porque los 48 voltios van a fluir en este sentido. Entonces también tenemos de más a menos, ¿sí? Entonces así sucesivamente se va explicando cada uno de los niveles de conmutación. Entonces, por ejemplo, pasemos a ver cuando es 0. Únicamente S3 está activo, es decir, este. Entonces aquí se obtiene este circuito en la cual está conduciendo en este sentido y en la carga hay ¿cuánto? 0 voltios.